viendo la segunda parte de 1 Corintios 3. Hemos llegado al versículo 9. Y en esta construcción yo le he puesto a todo el estudio, le he puesto una frase que se llama edificación y fundamento. ¿Cuál es tu fundamento? Entonces, ¿qué fundamento puso Pablo? ¿Y qué deseaba tener al fundar la iglesia de Corintio? Vamos a leer 1 Corintios 3, 10 al 15. ¿Ok? Porque nadie puede poner otro fundamento que el que se ha puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo es la piedra principal del ángulo, dice en otra carta. ¿Ok? Pero en esta dice, porque esta fue escrita antes que Romanos. ¿Ok? Y en esta carta Pablo comienza a diseñar el propósito de ver en qué está fundando tu vida diaria. Y Pablo comienza a decir, no hay alguien que edifique si no ha puesto a Cristo, si no es hijo de Dios, primero, ¿ok? Como ese fundamento. Y vamos a seguir leyendo el versículo 11, 12, hasta llegar al versículo 15. Porque nadie puede poner otro fundamento el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre ese fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta. Se va a manifestar tu obra, ¿ok? Porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, el cual será, el fuego la probará. Si permaneció la obra de alguno, versículo 14, que sobre edificó, recibirá recompensa. Recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, y si bien él mismo será salvo, que así como fuego, como por fuego. Pablo, desde que comenzó en una forma directa en 1 Corintios 3 a hablarles, así en directo, son carnales, pasa esto, pasa el otro, no quería que nadie se pierda. Él quería que vuelvan sus ojos a Dios y volviesen un espíritu de arrepentimiento. ¿Ok? Y vuelvan a entender qué estaban haciendo. Cuando uno se encuentra con el fuego de Dios y eres probado, esto nos hace recordar mucho lo que Jesús nos enseñó al finalizar en Mateo 7, 24 al 27, los dos cimientos, ¿no? La misma figura, ¿no? Aquel hombre que escuchara estas palabras le consideró un hombre inteligente. Y aquel que hombre, porque vendrán las pruebas, vendrán los ríos, vendrán los vientos, vendrán las tempestades y su casa no caerá. Entonces cuando habla también del hombre necio, el hombre que sabiendo, oyéndolo, no pone en práctica lo que sabe, entonces cuando nosotros no hemos puesto en práctica lo que sabemos, va a venir la misma prueba, va a venir el mismo viento, va a venir todo aquello que va a probar hasta nuestro carácter. Y va a darse contra la arena que has formado como fundamento. Y te aseguro que en esa arena no está Cristo. Y la casa de ese hombre cayó, dijo Jesús. Ahora, ¿cómo estás construyendo tu vida? Tengo una pregunta. Hasta aquí, ¿cómo estás construyendo? No, tú dices, soy cristiano, sé más de Biblia que tú. Perfecto, me alegra mucho. Lo importante es la comunión con Dios, mi relación con Dios. Todos tenemos que llevar una vida de relación diaria. Todos, en estos tiempos tan difíciles que estamos pasando del 2020, en mayo, si tú no tienes una relación diaria con Dios, te aseguro que no deseo más que decirte, que Pablo también lo diría, creo que expresaría que Dios te ama. Y si Jesús lo dice, Dios te ama. Ahora, vamos a pasar a la tercera parte de todo esto anterior, porque es una advertencia de Pablo.
Vamos a leer el versículo 16. Ya les hice las preguntas. Una advertencia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Pablo dice yo como lo que vamos a leer, ¿ok? Versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Wow. Eres un templo. Internamente, esto que está aquí, que tú a veces ni lo tocas ni lo miras, solamente lo sabes, es la morada de Dios, la morada del Espíritu de Dios. No sabéis, versículo 16, voy a seguir leyendo, ¿ok? Y versículo 17, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces, un hombre carnal, ¿qué estaba haciendo? Estaba bebiendo todavía cosas espirituales que no entendía. Por eso que Pablo tiene que ordenar en 1 Corintios 12, 13 y 14 toda la espiritualidad que ellos habían formado a través de los dones del Espíritu Santo. Me estoy alargando un poco más allá porque allá vamos. Y nos tenemos que enfrentar a eso. Y nos tenemos que enfrentar que si tú tienes dones, sí, perfecto, pero esta es la semilla. Acá es donde el perito arquitecto que Pablo se va a decir va a poner en orden las cosas que son del corazón del hombre, porque Pablo está formando un carácter que sepa quién es su Dios, pero también un carácter arrepentido. Los gemelos de poder que me encontré el otro día fueron tan importantes. La fe y el arrepentimiento nos llevan a la gracia de Dios. Se los comparto. Es tan importante que Dios comience a verte. No, no todos los días, pero siempre diciéndole, Señor, gracias por cada cosa que me das. Y reconociéndolo a Él como Señor y Salvador. Amén. Cuide ese templo. No es tuyo solamente. No es tuyo. En el versículo 18, 19 y 20 dice, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio, en este siglo hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Acá es como si Pablo pidiera, es que estaban enfrentados a la filosofía de los hombres. Y los hombres comienzan a hablar cosas que no son de Dios o que tienen su propia interpretación. Ya habíamos conocido a los judíos, ya habíamos conocido cómo ellos tenían cada interpretación de la Biblia, perdón, del Antiguo Testamento y de los escritos de Jesús. ¿Ok? Todo el Antiguo Testamento tiene como se los digo así, más de 100 versiones. No voy a entrar en eso porque no es el tema, pero quiero cerrar este tema con el cuarto punto. El versículo 18 dice, ninguno sigue engañándose. ¿Quién quiere ser más sabio en Dios? No lo haga, porque Dios le va a dar sabiduría a usted para vivir. ¿Okay? El punto que sigue, vamos a leer, todos estamos trabajando en esa misma empresa que es la edificación. Pero, ¿cómo realizar esta tarea tan grande? Y vamos a leer 1 Corintios 3, del 19 al 23. ¿Ok? Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea todo, sea lo presente por venir. Todo es vuestro. Todo es vuestro. Dice el versículo 22. Todo es vuestro. Cristo Jesús es el todo de tu vida. Y cuando uno tiene a todo, comienza a entender esto que viene siguiente
y con esto terminamos esta reflexión de 1 Corintios 3. Vosotros y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. ¿Sabes por qué? ¿De dónde vas a tomar autoridad? Todos los días. De la palabra de Dios y de tu oración con Cristo. Y de ahí sale toda la fuerza y el poder de Dios para que por su Espíritu Santo tú puedas seguir avanzando. Comprendas el destino de que Dios te ha dado, la semilla del Evangelio, que eres un constructor de edificios en Dios. Es tremendo. Y que al finalizar tus días tú puedes decir, he construido una sana familia, que venga lo que venga, va a permanecer. Dios te bendiga en estos días donde la familia en todo el mundo está siendo sacudida por esta situación que estamos pasando de cuarentena. Pero una cosa clara, yo creo que todos los que me oyen saben de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es algo que da vida, pero también es una palabra que lleva vida. Son dos cosas. Una cosa es la lectura que tú le vas a superficial a la palabra, y otra cosa es que la palabra te hable. Léela como para guardarla en tu corazón, y ahí alimentas al Espíritu Santo que mora en ti en ese templo de Dios viviente. Y cuando tengas tiempos de angustia, el Espíritu Santo se sacará del almacén de tu templo todas las promesas que tiene para contigo. Tienes la mentalidad de Cristo, pero actívala con esa palabra que Dios te da. Día a día vendrán pruebas, todo, pero Dios estará contigo. Y Dios no se enoja. Si tú no leíste hoy, hiciste ese devocional, tómate un tiempo personal para cada cosa. Toma el tiempo que tú creas para orar, pero hazlo. Siempre toma el tiempo para leer la palabra, hazlo. Y cuando te falte sabiduría, pídele al Señor que le dará abundantemente. Les agradezco porque hasta aquí he llegado. He tratado de hacer dos videos de un tema tan importante. Todo es vuestro en Cristo. Así que no temáis, manada pequeña, que Dios los va a sustentar con lo mejor de su grosura, con lo mejor de su reino. Dios me lo bendiga. Hasta una próxima oportunidad. Y que ese ánimo en medio de todas estas circunstancias comience a cambiar. Yo los amo en Cristo, los bendigo, no los conozco totalmente, no sé qué estén pasando, pero mis oraciones. Eso significa amar a tu prójimo. Ora por él. Bendícelo. Dios te bendiga grandemente. Hasta luego. Hasta en una nueva oportunidad.